amigos, ¿cómo están? Yo soy Soch y el día de hoy les voy a contar la historia del Dr. Morty. Christopher Dunch nació el 3 de abril de 1971 en Montana, pero vivió mayormente en Memphis, Tennessee. Inició sus estudios universitarios en Colorado, donde se había esforzado seriamente en entrar al equipo de fútbol. Inclusive muchos de sus compañeros comentaban que era una persona súper decidida, que siempre había querido ser el mejor en todo lo que se le metía a la cabeza. Pero pronto regresó a casa, donde continuó sus estudios en la Universidad de Memphis. El problema fue que ya no tuvo la oportunidad de seguir jugando fútbol, el deporte por el cual tanto se había esforzado. Aunque no todo fue malo, pues se reencontró con varios viejos conocidos, incluyendo a su mejor amigo del bachillerato, Jerry Summers, con el que pasaba la mayor parte del tiempo. Pero ahora que ya no tenía más esperanzas en el fútbol, se aventuró a algo mucho más grande, la Facultad de Medicina. En la Universidad de Tennessee, estudiando neurocirugía, Chris se convirtió en una estrella, pues prometía mucho como cirujano residente trabajando en un laboratorio donde estudiaban células madre. Todo esto mientras realizaba su capacitación quirúrgica. Cuando finalizó su residencia, comenzó a buscar trabajo y un consultorio médico en Dallas, llamado Baylor Plano, se interesó. Así que se comunicaron con sus supervisores para verificar si era el gran prodigio que decía ser, a lo que ellos se refirieron a Dunch como uno de los cirujanos mejor capacitados, inteligentes y trabajadores que habían conocido. Para 2011, ya contratado, se mudó a Dallas y se llevó a su mejor amigo Jerry para que lo ayudara a montar su nueva clínica e informara a los doctores que había un nuevo neurocirujano en la ciudad. Pero Jerry no solo ayudaba a Chris en un ámbito laboral, también en su vida personal, ya que Chris era demasiado olvidadizo y tenía muy poco sentido de la orientación. Varias veces chocó su coche y Jerry tuvo que llevarlo al taller. El tiempo pasó, pero Christopher Dunch aún no había realizado ninguna operación, así que le propuso a Jerry curarle una vieja lesión que tenía en el cuello. Lo que no sabía Jerry es que eso sería un error fatal. Jerry despertó después de que su mejor amigo le realizara la operación, pero no podía mover ni los brazos ni las piernas. No recordaba haber sentido dolor, pero simplemente no podía moverse porque Chris lo había dejado parapléjico. Lo que nadie se imaginaba es que Jerry tan solo sería una de las víctimas que, gracias a la publicidad pagada y a su página de internet donde se hacía llamar el mejor neurocirujano de Dallas, ascendió a 33 víctimas del ahora conocido como Dr. Muerte. En julio del 2012, el Dr. Henderson fue llamado del Centro Médico de Dallas para ver a una paciente mal atendida que acababa de salir de una cirugía practicada nada más y nada menos que por el Dr. Dunch. Cuando llegó, pidió checar las notas que había realizado Chris para llevar a cabo la operación. Los pasos descritos todos eran correctos. El problema es que no los había aplicado en la paciente que ahora agonizaba de dolor. Su nombre era Mary Efford. Durante su operación, el Dr. Dunch perforó un músculo en lugar de un hueso, cortó un nervio desde la raíz y perdió un tornillo de metal que causó dolores extremos durante días. Todos en la sala de operaciones parecían notar el pésimo trabajo que estaba realizando, excepto él. Desde entonces, Mary ha estado confinada a una silla de ruedas y hoy la señora de 81 años no puede estar de pie por más de 10 minutos. Mientras el Dr. Henderson averiguaba quién había sido capaz de realizar tan brutal operación, se enteró que el responsable había operado a una paciente un día antes, Florella Brown, quien ahora se debatía entre la vida y la muerte en la sala de terapia intensiva. En el transcurso de 18 meses, 31 pacientes fueron mutilados por el Dr. Muerte. 2 víctimas pagaron por su vida, pues por desgracia Florella murió a causa de un derrame cerebral, y otra paciente, Kelly Martin, por pérdida excesiva de sangre, mientras que otros 4 quedaron paralizados, entre ellos Jerry, Mary Efford, Philip Mayfield y Jeff Cheney, quien despertó de la cirugía para saber que Dunch había extraído parte de su médula espinal por error y paralizado todo el lado derecho de su cuerpo.
Dentro de los otros pacientes se encuentran Lee Passmore, a quien le extrajo parte de su columna vertebral dejándolo con espasmos nerviosos, describiendo su dolor como si un picayelo se fuera clavando en tu espalda cada vez que caminas. Otro fue Jeff Caldwell, quien casi pierde la voz luego de que el Dr. Dunch confundiera el esófago con un tumor y lo cortara, dejando un agujero que posteriormente rellenaría con una esponja, dejaría ahí dentro y cosiera a Jeff después. Obviamente tuvo que ser operado de emergencia y logró conservar su voz. Quien no corrió con la misma suerte fue otra paciente llamada Jacqueline Troy, quien tenía problemas con sus vértebras cervicales, así que Dodge cortó sus cuerdas vocales y le hizo un orificio en la tráquea, generando que hoy su voz tan solo suene como un susurro. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió para que tantas personas resultaran tan severamente afectadas? ¿De quién es la culpa? Además de la falsa publicidad y la confianza excesiva que irradiaba Dunch hacia sus pacientes, básicamente estuvieron involucrados todos los directivos de los hospitales en los que trabajó, pues ninguno de ellos realizó dos cosas importantes. La primera fue que no lo reportaron al Consejo Estatal de Médicos, que es básicamente un panel de médicos elegidos por el gobierno y que están encargados de proteger a los pacientes sobre cualquier cosa, y de hecho cualquiera puede denunciar a cualquier médico. Y en segundo, no lo reportaron al Banco de Datos Nacional de Médicos, que son los encargados de estar al tanto de quiénes son los peores médicos de Estados Unidos, para que no pasen de un hospital a otro ni de un estado a otro. Y depende del contexto es como entran a este banco, pues no todos significan un peligro para la sociedad. Pudiendo hacer estas dos cosas, ¿por qué ningún hospital lo detuvo? La respuesta es sumamente sencilla. Era más fácil tan solo despedirlo y que fuera problema de alguien más, ahorrándoles muchísima burocracia, demandas, entre otras cosas legales. Además, se descubrió que en base a un estudio que realizaron, la mayoría de los hospitales nunca ha reportado a ningún doctor por el mismo hecho de ahorrarse cosas legales. Otro de los inconvenientes es que a pesar de que Christopher Dunch fue despedido de varios hospitales, lo seguían contratando. La cosa aquí es que hay muy poca oferta de cirujanos en todo el mundo y los cirujanos siempre significan ganancias millonarias para cualquier hospital. Fue así como Kay Banway, la abogada de la mayoría de las víctimas, junto con el Dr. Henderson y el Dr. Kirby, entre otros médicos de los hospitales en los que había trabajado Dunch, fueron los que ayudaron a parar la pesadilla, porque varios de ellos sí lo reportaron tanto al Consejo Estatal como al Banco de Datos desde el 2012, pero no fue sino hasta el 2013 que el Comité Médico de Texas le revocó su licencia temporalmente. Obviamente esto no era suficiente para la abogada ni para los doctores, pues en cualquier momento le devolverían la licencia, así que decidieron acudir a la policía para detenerlo definitivamente. Y aunque fue detenido entre 2014 y 2015 por delitos menores como robo, manejar en estado de ebriedad e inclusive violencia doméstica hacia su ex esposa e hijos, no fue sino hasta el 2015 que fue arrestado y llevado ante el jurado, donde las víctimas presentaron sus testimonios e información importante salió a la luz. Como que en varias ocasiones, días, inclusive momentos antes de las operaciones, Dunch había consumido drogas e ingerido alcohol. Pero algo de lo que más me impactó, e inclusive a todos los que estaban ese día en el juicio, fue la lectura de un correo electrónico que años antes había enviado a una de sus asistentes en el consultorio, que aparte era su amante. Y el correo decía textualmente: estoy listo para dejar el amor, la bondad y la paciencia que mezclo con todo lo que soy y convertirme en un asesino a sangre fría. Y en donde también se describía como una mezcla entre Dios, Albert Einstein y el anticristo. A pesar de todas las pruebas que se le presentaron, Christopher Dunch nunca se declaró culpable. Por el contrario, él creía que no tenía la culpa en nada de lo que había hecho. Y aparte, planeaba conseguir nuevamente su licencia para poder seguir operando. Afortunadamente esto no ocurrió, al contrario, su declaración fue contraproducente, porque al parecer
si no hubiera admitido que quería recuperar su licencia, lo hubieran dejado en libertad. Lo cual no sé cómo funcionan las leyes en Estados Unidos, porque al parecer este es el primer caso de encarcelamiento a un doctor por negligencia y me da un poco de miedo. Inclusive no sé cómo funcionan las leyes de ese tipo aquí en México, pero pues creo que me da más miedo porque en México. Pero pues igual no lo dejaron en libertad y le presentaron 5 cargos por agresión con agravantes y 1 por lesión a una persona mayor. Y para febrero del 2017 lo condenaron a cadena perpetua. Actualmente está encarcelado en la prisión de Huntsville, en Texas, y aunque quiere presentar una apelación, hay mucha gente que hará lo que sea necesario para mantenerlo en prisión por el resto de su vida y tratar de que esto no se vuelva a repetir. Pero bueno, hasta aquí esta historia, que es un caso real. Si no me creen pueden ir a googlearlo, porque yo tampoco lo creía, parecía guión de película de terror, literal. Pero es cierto, y ahora ya no quiero ir a un hospital nunca más en la vida, porque realmente es súper preocupante, porque nosotros pues vamos con toda la confianza a un chequeo, a una operación, y no creemos que vamos a salir peor. Entonces está muy muy cañón. Pero sí, vayan, chequenlo. Ahí hay más fotos y videos y cosas así. Pero bueno, yo espero verlos el próximo jueves para contarles alguna otra historia súper random. Adiós.